educación. Hola, mis queridos estudiantes de quinto de secundaria. Les saluda su profesor Iván Valladares Cruz, del área de Biología y Geografía. Hoy trabajaremos un tema muy interesante, la recombinación del ADN en la naturaleza. Empecemos con el tema. Muy bien, estudiantes. Ahora llegó la hora de introducirnos en el tema. Para eso te voy a pedir que observes esta imagen muy atentamente. ¡Qué interesante! Como verás, en el primer cuadro vamos a ver un tomate, el que conocemos, de color rojo, y otro tomate de color morado. Nos preguntamos, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué tiene ese color? Muy bien, pues, te explico. Lo que ha sucedido es, la genética ha hecho su área de estudio en este producto. Fíjate, vamos a ver algunos alimentos, algunas verduras, algunas frutas que son de este color característico morado. Por ejemplo, yo tengo aquí un repollo de color morado. ¿Por qué son de color morado? Pues tienen un pigmento llamado antocianina. Y justamente ese pigmento tiene muchas propiedades. Por ejemplo, es antioxidante. Y una característica muy especial, lucha contra las células que originan el cáncer. Entonces, ¿qué han hecho los científicos? Han podido extraer genes y lo han introducido a esta variedad. Y fíjense el producto. Un tomate de color morado, que ya tiene antocianina. Por ende, ya tiene características, las que mencioné. Y al consumir este alimento, obviamente, nos va a proporcionar antioxidantes. Qué interesante, ¿no? Y al otro cuadro tenemos el maíz, como característicamente lo conocemos aquí. De la misma manera, la ingeniería genética ha transferido genes que tienen una característica muy peculiar para que tenga un alto valor nutritivo. De esta manera le brinda mayor capacidad y por ende al consumirlos nuestro cuerpo se alimenta de más nutrientes. Qué interesantes los aportes de la ingeniería genética. Muy bien, ahora lo vamos a hacer más interesante el tema. Vamos a hacer una pequeña experiencia de laboratorio. Muy bien, como les dije, ahora sí, manos a la práctica. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si ustedes ven, vamos a hacer un pequeño laboratorio. ¿Para qué? Para extraer el ADN de este producto, de tejido vegetal. También lo podemos hacer de tejido animal, con un tejido blando, como el hígado de pollo. Y también podemos extraer ADN, por ejemplo, del ser humano, de las paredes epiteliales que tenemos al interior de las mejillas. Hoy lo vamos a hacer de este producto. Vamos a ver cómo vamos a extraer el ADN del tejido vegetal. Para esto, ¿qué tenemos? Aproximadamente 100 ml ¿ya? De agua destilada. Vamos a usar detergente líquido, aproximadamente 10 ml. Vamos a usar alcohol, aproximadamente 10 ml. Una cucharilla de sal. Luego, para remover, varilla de vidrio y recipientes de vidrio que nos van a permitir poder mezclar. Y lo más importante, tubos de ensayo para ver el producto de nuestro laboratorio. Y tenemos un pequeño mortero para machacar y romper el tejido vegetal. Empecemos. Primero, ya vamos a extraer la fruta, la cáscara de la banana. Muy bien. Luego lo vamos a proceder a machacar. Y agregamos el agua destilada de a poquito. Y vamos machacando. Muy bien, mis queridos estudiantes, luego de haber roto lo que viene a ser el tejido vegetal machacando con mucha fuerza, fíjense, ya está diluido, ¿no ven? El agua destilada.
Y vamos a recordar una propiedad bien interesante. Recordemos temas anteriores, cuando hemos hablado de que la célula está formada por una membrana de capas de lípidos. Y cuando hablamos de lípidos, hablamos de grasas. Queremos romper esa membrana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con ayuda del detergente líquido. Ya el que emplea la mamá en la cocina simplemente tiene esa propiedad. Entonces, nos damos la tarea, echamos en un recipiente de vidrio, muy bien, la banana machacada, como les decía. Ahora vamos a agregar los 10 ml de detergente líquido, con mucha calma. Luego procedemos a remover con la varilla de vidrio, sin mucha fuerza, solamente para que se vaya disolviendo y vaya rompiendo la membrana lípida de la célula. Y al hacer esto, van a ir soltando al medio líquido los componentes celulares, ¿no? Por ahí tenemos las mitocondrias, por ahí tenemos el aparato de Golgi y los núcleos que se han empezado ya, ¿no ve?, a separar de la célula. Les decía, no con mucha violencia, solamente para que se vaya disolviendo el detergente líquido. Muy bien, una vez que ya el detergente se ha disuelto, nos fijamos. Ahora tenemos que romper, debilitar las cadenas de proteínas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con otro elemento que tenemos en la cocina, sal, por las cargas de iones que tiene. Agregamos aproximadamente una cucharilla de sal a nuestro preparado y hacemos la misma tarea. Empezamos a disolver, como les decía, y en este momento ya se están separando las fibras, las hebras de ADN, y vamos a proceder enseguida a extraerlos. Muy bien, una vez que ya está disuelto el detergente y la sal, ya han cumplido su función. Muy bien. Ahora sí procedemos con un pequeño embudo a vaciar parte del líquido en nuestro tubo de ensayo. Solamente una porción, aproximadamente 3 a 5 ml. Solo que se vaya introduciendo y con ayuda de la varilla. Eso. Un poco más. Ya tengo la cantidad. Ahora vamos a proceder a observar cómo las hebras de ADN van a empezar a suspenderse gracias a ¿qué? A la densidad del alcohol. Ya sabemos bien que el alcohol es menos denso que el agua. Ya les decía, aproximadamente el doble ya de la cantidad que tenemos en el tubo de ensayo, y lo hacemos con mucho cuidado, inclinando un poco el tubo de ensayo. Y dejamos reposar por un momento. Y mientras sucede una reacción muy interesante, vamos a explicar que lo que vamos a obtener son hebras, cadenas de ADN. Si ese material yo lo llevo al microscopio, vamos a empezar a observar más o menos este modelo que yo tengo aquí. Esperamos que repose y vamos a mostrar enseguida el resultado de nuestro laboratorio. Muy bien, aquí es el resultado de esta pequeña experiencia de laboratorio. Si observan bien cómo se han suspendido las hebras de ADN, este es el material genético que le permite replicarse a un organismo vivo. Qué interesante esta experiencia de laboratorio. Entonces, de esta manera nos introducimos un poco al tema de la recombinación. Cuando decimos recombinación, estamos hablando de un proceso en el cual un organismo
se combina su material genético para brindarle, pueden ser propiedades, se acuerdan del tomate, se acuerdan del maíz. Y existen dos tipos de recombinación. Tenemos la sexual y la asexual. Y recordamos también este tema de reproducción, ¿se acuerdan bien? Cuando hablamos de reproducción sexual y asexual. Entonces, en la recombinación tomamos los mismos principios. Por ejemplo, decimos que en la recombinación sexual, ¿qué va a suceder? Tenemos los cromosomas del lado paterno y del lado materno. Y en una etapa de la división celular, por mitosis, ¿se acuerdan bien? Recombinaban, o sea, compartían los genes. De esta forma, el nuevo individuo hereda, recombina su material genético. Y esto nos hace diversos en el caso de los seres humanos, también en muchas especies de seres vivos en la naturaleza, en los animales, en las plantas. En los seres humanos el color de los ojos, la forma del pelo, la estatura, están determinadas por este tipo de recombinación. En cambio, la sexual, donde solo participa un individuo, ¿ya? Fíjense, en este caso, y en este ejemplo tenemos, por ejemplo, la reproducción por fisión binaria. ¿Qué va a suceder? Esta célula, este organismo vivo, en sus etapas de reproducción, empieza a dividir su núcleo, empieza a separarse lo que viene a ser la membrana o pared, y por último, obtenemos dos idénticos organismos, idénticos al progenitor. La diferencia grande es que no ha existido variabilidad. Eso es lo interesante de la recombinación, en sus dos tipos, la sexual y la asexual. Qué interesante ese proceso, a partir del estudio de la genética del ADN. Muy bien, qué interesante estuvo la clase de hoy, entre hacer una pequeña práctica de laboratorio, observar el resultado, ver cómo las hebras de ADN se suspendían. Muy interesante todo ese proceso. Y es bien importante ver qué propiedades tienen estos alimentos y muchos más que ustedes conocen, porque a partir de eso los temas que vienen son muy interesantes. Vamos a hablar de clonación, de transgénicos. Vayan viendo qué alimentos tienen esta característica. Tarea de ustedes. Entonces, mis queridos estudiantes, ha culminado la clase de hoy. No se olviden de repasar los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación y nos vemos la siguiente clase. ¡Chao, chao! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.